Nada en la historia antigua despertó tanta fascinación como la mitología griega. Fue una visión del mundo en la que los dioses y los hombres compartían pasiones, virtudes y defectos, en un universo donde el amor, la guerra y el destino se entrelazaban. Los dioses vivían en el monte Olimpo, desde donde gobernaban el universo bajo el mando de Zeus, el dios del cielo y el trueno. A su lado estaban Hera, su esposa y diosa del matrimonio; Poseidón, señor de los mares; Hades, dueño del inframundo; Atenea, diosa de la sabiduría; Ares, dios de la guerra; y Apolo, dios de la luz, la música y la profecía. Cada uno representaba una fuerza de la naturaleza o una faceta del alma humana, y su comportamiento servía para enseñar lecciones morales o advertir sobre los excesos del poder y el orgullo. Los griegos creían que los dioses intervenían constantemente en la vida de las personas, premiando a los valientes y castigando a los soberbios. A través de los mitos se contaban historias que explicaban la creación del mundo, el destino de los héroes y la lucha entre el bien y el mal. Esta es la historia de la mitología griega. La cosmogonía griega, del caos al cosmos. Al inicio de los tiempos, según la mitología griega, no existía ni tierra, ni mar, ni cielo, solo el caos, una entidad primordial indefinida, un abismo sin forma ni límites. No era una deidad consciente, sino una condición anterior al ser, una brecha oscura donde nada tenía nombre ni propósito. Del caos emergieron las primeras potencias cósmicas, no por creación deliberada, sino por surgimiento natural, como si el universo despertara de un largo silencio para comenzar a ordenarse a sí mismo. La primera entidad en surgir del caos fue Gea, la Tierra. No era solamente el suelo sobre el que caminarían los mortales, sino una divinidad viva y generadora, matriz de todo lo existente. Gea representaba la estabilidad, la forma concreta del mundo y la promesa de un orden futuro. Tras ella surgió Tártaro, el abismo profundo bajo la tierra, región sombría destinada a contener a los enemigos del orden divino. Simultáneamente apareció Eros, fuerza primordial del deseo, no en su aspecto romántico, sino como impulso cósmico de unión, responsable de que los elementos dispersos del universo buscaran combinarse y engendrar nuevas formas. Del caos nacieron también Érebo, las tinieblas, y Nix, la noche. Estas divinidades representaban aspectos inevitables de la existencia, el reino de lo invisible y lo oculto, la transición entre el ser y el no ser. De la unión entre la noche y las tinieblas surgieron fuerzas conceptuales que darían forma a la experiencia humana y divina: el sueño, la muerte, el engaño, el destino. Así, antes de que existieran los dioses del Olimpo, el universo griego ya estaba lleno de fuerzas impersonales que regían el cosmos desde lo invisible. Gea, la Tierra, engendró por sí misma a Urano, el cielo estrellado. Urano se extendió sobre Gea como un domo infinito, cubriéndola completamente, y con él nació la dualidad fundamental de la mitología: el principio masculino, el cielo, fecundando al principio femenino, la tierra. Esta unión eterna de Gea y Urano dio origen a los titanes, 12 en total, que representaban las grandes potencias cósmicas: Océano, Tetis, Ceo, Crío, Hiperión, Tea, Febe, Rea, Temis, Mnemosine, Jápeto y Cronos. Cada titán encarnaba una fuerza elemental o abstracta: la memoria, la justicia, el brillo del sol, el orden de las estrellas, la fertilidad del mar. No eran dioses en el sentido olímpico, sino manifestaciones vivientes de los principios que estructuran la realidad. Además de los titanes, Gea y Urano engendraron a los cíclopes, gigantes de un solo ojo que simbolizaban la luz concentrada, y a los hecatónquiros, monstruos de 100 brazos y 50 cabezas, representaciones del poder descomunal de la naturaleza en su forma más cruda. Pero Urano, temeroso del poder de sus propios hijos, los confinó en las profundidades de Gea, provocándole un gran sufrimiento. Este acto introdujo en la mitología el primer conflicto cósmico: la lucha entre generaciones divinas por el dominio del universo. Gea, agobiada por el peso de su descendencia aprisionada, ideó un plan de rebelión. Forjó una hoz de adamante, un metal legendario con la dureza del diamante, y convocó a sus hijos para derrocar a Urano. Solo uno respondió: Cronos, el más joven de los titanes. Cuando Urano descendió para yacer con Gea, Cronos lo atacó y lo castró, separando para siempre el cielo de la tierra.
De la sangre de Urano nacieron las Erinias, espíritus de la venganza, los gigantes y las Melíades, ninfas de los fresnos. Al caer al mar, los genitales de Urano dieron origen a Afrodita, la diosa del amor y la belleza, mostrando el carácter generativo y violento de los mitos griegos. Tras la caída de Urano, Cronos asumió el gobierno del cosmos. Junto a su hermana esposa Rea, dio origen a la segunda generación divina. Sin embargo, en el acto de derrocar a su padre, Cronos reprodujo su destino. Una profecía anunciaba que uno de sus hijos lo destronaría, por lo que decidió devorarlos al nacer. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón fueron tragados uno tras otro. Rea, desesperada, ocultó a su sexto hijo, Zeus, y entregó a Cronos una piedra envuelta en pañales. Zeus fue criado en secreto en la isla de Creta, alimentado por la cabra Amaltea y protegido por los curetes, guerreros que danzaban y golpeaban sus armas para ocultar el llanto del niño. Mientras Zeus crecía, el universo seguía en desequilibrio. Cronos gobernaba con temor, los titanes mantenían su poder y las fuerzas primordiales observaban el destino inexorable de una nueva confrontación. Al alcanzar la madurez, Zeus obligó a su padre a vomitar a sus hermanos y liberó a los cíclopes y los hecatónquiros del Tártaro. Con ellos como aliados, el joven dios se preparó para una guerra que cambiaría para siempre el orden del cosmos. En ese instante, el caos primigenio había dado paso a una estructura compleja. Del abismo emergieron la tierra y el cielo, de la unión de ambos, los titanes, de la rebelión, los dioses. La cosmogonía griega no es una creación única y definitiva, sino una cadena evolutiva de poderes que se suceden unos a otros en constante conflicto. El universo no nació perfecto, nació en lucha, y de esa lucha nacería el Olimpo. La titanomaquia, la guerra entre dioses y titanes. El universo griego, tras el derrocamiento de Urano, se encontraba bajo el gobierno de Cronos y los titanes. Aunque el caos había dado paso a un orden primigenio, este orden estaba sustentado en el miedo. Cronos, devorador de sus propios hijos, gobernaba con desconfianza. El tiempo, personificado en él, no era un fluir armonioso, sino un ciclo devorador que impedía el progreso. En ese escenario, Zeus, oculto en Creta, creció bajo el amparo de Gea, alimentado por la cabra Amaltea y protegido por fuerzas ancestrales que sabían que el destino del cosmos dependía de él. Al alcanzar la edad adulta, Zeus se alió con Metis, la diosa de la sabiduría y el consejo astuto. Fue ella quien preparó el brebaje que obligaría a Cronos a vomitar a sus hijos devorados. Zeus se presentó ante el rey Titán, no como un hijo suplicante, sino como un adversario oculto tras el engaño del conocimiento. El brebaje surtió efecto. Cronos, convulsionado, expulsó primero la piedra envuelta en pañales que había confundido con Zeus, y luego a sus 5 hijos divinos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Los dioses olímpicos renacieron adultos, armados con el recuerdo de su encierro y con la furia necesaria para reclamar su lugar en el universo. La liberación de los hermanos no fue suficiente para garantizar la victoria. Los titanes, liderados por Atlas, Ceo, Crío, Hiperión y el propio Cronos, dominaban desde el monte Otris y controlaban las fuerzas elementales del cosmos. Zeus, consciente de la magnitud de sus enemigos, descendió al Tártaro para buscar aliados entre los seres que su abuelo Urano había encarcelado, los cíclopes y los hecatónquiros. Los cíclopes, una vez liberados, forjaron armas para los dioses. A Zeus le entregaron el rayo, símbolo del cielo en rebelión, a Poseidón el tridente, emblema del dominio de las aguas, y a Hades el yelmo de invisibilidad. Los hecatónquiros, con sus 100 brazos y fuerza inconmensurable, juraron derribar los cimientos de los titanes. Comenzó entonces la titanomaquia, una guerra de proporciones cósmicas que sacudió los cimientos de la creación. Los ejércitos de los titanes se enfrentaron a los dioses en los valles y montañas de la tierra recién formada. Durante 10 años el conflicto se estancó. Las fuerzas eran iguales y ninguna generación lograba imponerse sobre la otra. La luz y la oscuridad se alternaban sin descanso, las montañas eran arrancadas de sus cimientos y arrojadas al vacío, los océanos hervían y los cielos retumbaban bajo el estruendo de los rayos. Fue entonces cuando Gea, madre de titanes y dioses, intervino una vez más. Declaró que la victoria no sería de quienes ostentaran la mayor fuerza, sino de quienes se aliaran con aquello que el universo había rechazado, los antiguos encarcelados.
Zeus, entendiendo este designio, otorgó libertad plena a los hecatónquiros, quienes comenzaron a lanzar montañas enteras contra los titanes. El estrépito de 100 manos arrojando piedras gigantes abrió brechas en las defensas titánicas. Los rayos de Zeus atravesaron el firmamento, incendiando el aire. Las aguas obedecieron el tridente de Poseidón y se alzaron contra las murallas del monte Otris. La invisibilidad de Hades sembró el terror entre los titanes, quienes eran golpeados desde un lugar imposible de percibir. Cronos, el último en resistir, se enfrentó a Zeus en un combate que simbolizaba la lucha entre el tiempo devorador y el rayo del presente eterno. Cada rayo de Zeus era una afirmación de la hora, una negación de que el pasado absoluto pudiera determinar el futuro. Cronos cayó bajo el poder del rayo, y con él se derrumbó el gobierno de los titanes. Los titanes derrotados fueron encadenados y enviados al Tártaro, la prisión más profunda del cosmos, custodiada por los hecatónquiros. Allí permanecerían por toda la eternidad, no como fuerzas destruidas, sino como potencias contenidas, símbolos del orden anterior que ya no tendría dominio en el universo. Solo uno de ellos no fue encadenado. Atlas, castigado por Zeus a sostener el cielo sobre sus hombros, convirtiéndose en pilar viviente entre la tierra y el firmamento. El acto de sostener el cielo no era un símbolo de fortaleza, sino un recordatorio del peso del antiguo régimen sobre el mundo. Con la victoria final, los dioses olímpicos se reunieron en el monte Olimpo, que se elevaba como un puente entre el mundo visible y el invisible. Zeus fue proclamado rey del cosmos. A Poseidón se le otorgó el mando del mar y a Hades el dominio del inframundo. La tierra permaneció como el reino común de todos y el Olimpo como la morada sagrada donde los dioses vivirían en eterno banquete, observando el mundo de los hombres y los destinos de los héroes aún por nacer. El universo había sido reorganizado. Los titanes no habían sido destruidos, sino confinados, pues su poder seguía siendo necesario para el equilibrio del cosmos. Zeus y sus hermanos encarnaban el nuevo orden, uno basado no solo en la fuerza, sino en la ley, el juramento y la voluntad divina. El tiempo antiguo había terminado. Comenzaba el reinado olímpico. La genealogía divina y la formación del Olimpo. Tras la derrota de los titanes, el universo entró en una nueva fase gobernada por Zeus y sus hermanos, quienes representaban la generación triunfante destinada a establecer el orden definitivo del cosmos. La formación del monte Olimpo como morada divina no fue un acto inmediato, sino el resultado de una compleja estructura genealógica que vinculaba a los nuevos dioses con las fuerzas primordiales y titánicas de las que descendían. El poder de Zeus no radicaba únicamente en su victoria militar, sino en su linaje, hijo de Cronos y nieto de Gea y Urano, portador del derecho ancestral a reinar. La nueva genealogía comenzó con la unión de los hijos de Cronos y Rea. Zeus tomó como esposas a varias diosas antes de consolidar su vínculo con Hera. Su primera unión fue con Metis, la sabiduría primordial, hija del titán Océano. De ella nacería Atenea, aunque no de manera convencional. Una profecía predijo que el hijo de Metis superaría a su padre, y Zeus, temiendo repetir el destino de Cronos, la devoró mientras estaba encinta. Dentro del cuerpo del dios, Metis continuó gestando a su hija, y un día Zeus sintió un dolor insoportable en la cabeza. Hefesto, llamado en auxilio, abrió el cráneo de Zeus con un hacha de bronce, y de la herida emergió Atenea, ya adulta y armada, símbolo del nacimiento del intelecto desde el interior del poder soberano. El árbol genealógico continuó con la unión de Zeus y Temis, titánide del orden divino. Con ella engendró a las Horai, diosas de las estaciones y del equilibrio, y a las Moiras, las tres parcas que dictaban el destino de dioses y mortales. Estas descendientes representaban la idea de que incluso el rey del cosmos estaba sometido a una ley superior, inscrita en la estructura del universo desde el principio de los tiempos. Posteriormente, Zeus se unió a Eurínome, hija de Océano, con quien engendró a las tres Gracias, Aglaya, Eufrósine y Talía, personificaciones de la belleza, el júbilo y la abundancia. La genealogía iba modelando así no solo la autoridad divina, sino también los principios armoniosos que sustentarían el orden del cosmos. El monte Olimpo no era únicamente la residencia de los dioses, sino el punto donde convergían los linajes del cielo, la tierra y el mar.
Zeus también estuvo unido a Mnemosine, la diosa de la memoria, con quien engendró a las 9 musas inspiradoras de las artes, la poesía épica, la historia sagrada y la música divina. Con Dione, figura maternal más antigua que Afrodita, engendró una versión anterior de esta diosa, vinculada no solo al amor, sino al poder de la fertilidad universal. Sin embargo, el vínculo más importante fue con Hera, su hermana y esposa legítima, quien se convirtió en reina del cielo. De esta unión nacieron Ares, dios de la guerra sangrienta, Eileithyia, diosa de los partos, Hebe, la eterna juventud, y en algunas tradiciones, Hefesto, maestro del fuego y la forja. Mientras Zeus consolidaba el panteón celestial, sus hermanos también establecían sus dominios. Poseidón, señor del mar, tomó como esposa a Anfitrite, una nereida, con quien engendró a Tritón y a otras criaturas marinas. Hades, gobernante del inframundo, raptó a Perséfone, hija de Deméter, y la convirtió en reina de los muertos. Su reinado no era de destrucción, sino de administración del ciclo eterno de la vida y la muerte. De esta unión surgieron entidades quitónicas que influían en el destino de los mortales desde las sombras. Las hermanas de Zeus también formaron parte del entramado genealógico. Deméter, diosa de la agricultura, madre de Perséfone, encarnaba la continuidad entre los dioses y la humanidad, pues su dolor por la pérdida de su hija provocó el invierno y su alegría por su regreso marcó la primavera. Hestia, diosa del fuego del hogar, no se unió a ningún dios, permaneciendo virgen y estableciendo el fuego eterno como símbolo de unidad entre los inmortales y los mortales. En paralelo a la genealogía olímpica, otras líneas divinas se ramificaban. Océano y Tetis, titanes no derrotados, engendraron a los 3000 ríos y a las 3000 oceánides, ninfas acuáticas que se extendían por el mundo. Hiperión y Tea engendraron a Helios, el sol, Selene, la luna, y Eos, la aurora. El cosmos estaba tejido por vínculos sanguíneos que conectaban cada fenómeno natural con una entidad divina. No existía aspecto del universo que no tuviera un origen genealógico. El monte Olimpo emergió como el centro de este entramado. Descrito como una montaña que traspasaba las nubes, invisible para los mortales, representaba el eje del mundo. Allí, los dioses vivían en palacios de oro construidos por Hefesto, celebraban grandes banquetes con néctar y ambrosía, observaban el destino humano y deliberaban sobre los asuntos del cosmos. No había muerte, enfermedad ni corrupción en el Olimpo. El tiempo no transcurría como en la tierra. Las nubes lo envolvían como velo sagrado, separando el mundo divino del humano. El establecimiento del Olimpo no fue un acto de conquista territorial, sino la manifestación visible de la genealogía divina. Cada dios, al ocupar su lugar en el panteón, heredaba los atributos de sus padres y los convertía en leyes cósmicas. Zeus no gobernaba por miedo, como Cronos, sino por ascendencia y jerarquía natural. La genealogía establecía no solo los vínculos familiares, sino también las fronteras del universo. De esta estructura surgirían los mitos heroicos, las intervenciones divinas en el mundo y el destino final de los hombres bajo la mirada eterna de los olímpicos. Los 12 dioses olímpicos. Con la titanomaquia concluida y la estructura genealógica consolidada, el monte Olimpo se convirtió en el centro del cosmos gobernado por los dioses inmortales. Entre ellos, se estableció un círculo principal conocido como los 12 olímpicos, la máxima asamblea divina. No todos los dioses habitaban permanentemente el Olimpo, pero solo 12 formaban parte del consejo que regía el universo. Su número no respondía al azar. Simbolizaba el equilibrio cósmico, la totalidad de los dominios del mundo natural, celestial y humano. Zeus, hijo de Cronos y Rea, se erigió como el soberano supremo del Olimpo. Armado con el rayo forjado por los cíclopes, representaba el cielo, la ley y la autoridad. No era solamente el dios del clima, sino el garante del orden divino. Su presencia en la corte olímpica determinaba los decretos del destino y su voz era la primera entre iguales. Zeus presidía los juramentos, protegía a reyes y gobernantes y velaba por el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y las acciones de los mortales. Hera, hermana y esposa de Zeus, ocupaba el papel de reina del cielo. Representaba el matrimonio y la legitimidad del linaje, asegurando la continuidad y la pureza de la sangre divina. No era una diosa pasiva.
su autoridad la convertía en figura central del orden familiar y político del Olimpo. Desde su trono observaba las alianzas divinas y los pactos entre dioses y mortales. Poseidón, hermano de Zeus, gobernaba el reino de los mares. Portador del tridente, controlaba los océanos, los terremotos y los caballos. Su dominio reflejaba la dualidad del agua, fuente de vida y fuerza destructiva. Aunque le correspondió el mar por reparto, su autoridad era tan antigua como la de Zeus, y su carácter tempestuoso simbolizaba la profundidad insondable de su poder. Hades, también hijo de Cronos, no residía en el Olimpo, pero era considerado uno de los grandes dioses primordiales. Recibió el inframundo como reino eterno. Gobernaba sobre los muertos, las riquezas minerales y las raíces de la tierra. Aunque algunas tradiciones lo excluyen del grupo olímpico por su ausencia física en la montaña sagrada, su jerarquía era incuestionable dentro de la estructura divina. Deméter, hermana de Zeus, era la diosa de la agricultura y la fertilidad terrestre. Su poder no se ejercía solo sobre los campos, sino sobre el ciclo de vida y muerte. El mito de su hija Perséfone estableció el vínculo directo entre el Olimpo y el inframundo, garantizando el orden estacional. Hestia, también hija de Cronos, custodiaba el fuego del hogar. Su trono en el Olimpo simbolizaba la unión entre los dioses inmortales y la humanidad, pues en cada altar se encendía un fuego en su honor. Representaba la estabilidad del núcleo familiar y el orden doméstico. Con la nueva generación surgieron dioses nacidos durante el reinado olímpico. Atenea, hija de Zeus y Metis, emergió armada del cráneo de su padre. Diosa de la sabiduría estratégica y de la guerra justa, presidía las ciudades, las artes y la filosofía. Su nacimiento directo de la mente de Zeus representaba el poder intelectual del soberano. Apolo, hijo de Zeus y Leto, fue el dios de la luz, la música, la profecía y la medicina. Protector de la armonía, gobernaba el santuario de Delfos, donde la Pitia pronunciaba los oráculos que guiaban a reyes y ciudades. Su gemela, Artemisa, era diosa de la caza, los bosques y los partos. Su presencia doble reflejaba el equilibrio entre lo salvaje y lo ordenado, lo diurno y lo nocturno. Ares, hijo de Zeus y Hera, personificaba la guerra en su forma más cruda. No era estratega ni protector de ciudades, sino la personificación del combate sangriento. Su presencia en el Olimpo mostraba que el conflicto era parte constitutiva del cosmos. Afrodita, nacida del mar o hija de Zeus, según distintas tradiciones, ocupaba un lugar central entre los olímpicos por su dominio sobre el deseo y la atracción. Su poder no se basaba en la fuerza, sino en la irresistible energía que une a los seres y perpetúa la existencia. Hermes, hijo de Zeus y Maya, era el mensajero de los dioses, patrono de los viajeros, comerciantes y ladrones. Poseía la capacidad de moverse entre el Olimpo, la tierra y el inframundo. Fue el creador de la lira y guía de las almas, Psicopompo, lo que lo convertía en puente entre todos los reinos de la realidad. Hefesto, dios del fuego y la forja, representaba la técnica y la transformación de la materia. Hijo de Hera o de ambos esposos olímpicos, según distintas versiones, construyó los palacios divinos y las armas de los dioses. Su figura mostraba que el poder no surge solo del linaje, sino también del dominio del arte divino. El conjunto de los 12 olímpicos no era estático. En algunas versiones, Dionisio, dios del vino, la locura ritual y el éxtasis, reemplazaba a Hestia. Dionisio, hijo de Zeus y Sémele, símbolo del renacimiento y de la disolución de las fronteras entre lo humano y lo divino, ascendió al Olimpo tras recorrer el mundo y establecer sus misterios sagrados. El monte Olimpo se convirtió así en el eje de la existencia divina. Cada dios tenía un trono y un dominio irrenunciable. La Asamblea Olímpica no era una democracia, sino una jerarquía cósmica que reflejaba el orden del universo. Las tormentas de Zeus, las mareas de Poseidón, las cosechas de Deméter, la sabiduría de Atenea y el destino dictado por las Moiras eran expresiones vivas de esta estructura. Los dioses no eran metáforas, sino fuerzas activas, eternas y presentes en cada aspecto del mundo visible e invisible. Prometeo y el robo del fuego. Prometeo, uno de los titanes hijos de Jápeto y la oceánide Clímene, no participó activamente en la rebelión contra los dioses olímpicos.
A diferencia de sus hermanos Atlas, Epimeteo y Menecio, que se alinearon con Cronos durante la titanomaquia, Prometeo eligió el bando de Zeus, movido no por lealtad al nuevo orden, sino por previsión. Su nombre, que significa el que piensa antes, reflejaba su naturaleza estratégica. Tras la victoria de los dioses olímpicos, Prometeo quedó libre del castigo impuesto a los titanes y fue admitido como un consejero menor dentro del nuevo reino del Olimpo. Zeus, al establecer la relación entre los dioses y los hombres, convocó un sacrificio en Mecona para determinar qué parte correspondería a cada uno. Prometeo decidió intervenir en favor de la humanidad. Tomó un buey y lo dividió en 2 porciones. En una colocó la carne y las vísceras ocultas dentro del estómago del animal, desagradable a la vista. En la otra dispuso huesos pelados cubiertos con grasa brillante. Zeus eligió la porción que parecía más apetitosa, engañado por su apariencia. A partir de ese momento, los hombres se quedarían con la carne, mientras que los dioses recibirían los huesos quemados como ofrenda. Este engaño enfureció a Zeus, que decidió castigar a la humanidad retirándole el fuego. Sin fuego, los mortales quedaron indefensos ante el frío, sin forma de cocinar sus alimentos ni desarrollar herramientas. Prometeo, movido por su simpatía hacia ellos, se dirigió al Olimpo en secreto. Tomó una brasa ardiente del carro del sol o del fuego de Hefesto, según distintas versiones, y la escondió dentro de un tallo hueco de hinojo. Luego la entregó a la humanidad, devolviendo a los hombres la capacidad de dominar el entorno. El fuego no era solo calor, era símbolo del conocimiento, de la técnica y de la autonomía frente a los dioses. El robo del fuego simbolizaba la primera desobediencia directa contra el orden de Zeus. Prometeo no robaba para sí mismo, sino para los mortales, lo que hacía su acto aún más subversivo. Los hombres, con el fuego, podían fabricar armas, fundir metales y cocinar carne, elevándose por encima de su condición primitiva. Zeus, al descubrir el engaño, reaccionó con severidad. No castigaría solo a Prometeo, sino también a la humanidad por haber aceptado el don robado. Prometeo fue apresado por los emisarios divinos y llevado a las montañas del Cáucaso. Allí fue encadenado a una roca con grilletes irrompibles forjados por Hefesto, bajo la vigilancia de fuerzas divinas que garantizaban su tormento eterno. Un águila gigantesca, engendrada por Tifón o por la propia noche según distintas fuentes, descendía cada día para devorar el hígado de Prometeo, que se regeneraba durante la noche, renovando el tormento. Este castigo simbolizaba la imposibilidad de morir para un inmortal, el sufrimiento perpetuo como acto de justicia divina. Prometeo no pidió clemencia, pues su castigo no era físico únicamente sino cósmico, representaba el límite impuesto por Zeus entre los dioses y los hombres. La humanidad tampoco fue exenta de castigo. Zeus decidió que el castigo no sería mediante destrucción, sino a través del don de aquello que traería sufrimiento inevitable. Ordenó a Hefesto modelar con arcilla a la primera mujer, Pandora, la dotada de todos los dones. Atenea le enseñó el arte del tejido, Afrodita le otorgó la belleza irresistible, Hermes le concedió la persuasión y la mentira. Los dioses, uno por uno, la dotaron de cualidades tanto admirables como peligrosas. Zeus le entregó una jarra o pitos, mal llamada caja en versiones posteriores, que contenía todos los males del mundo: enfermedades, guerras, fatigas, envejecimiento. Pandora fue enviada como esposa a Epimeteo, hermano de Prometeo, cuyo nombre significa el que piensa después. Prometeo había advertido a su hermano que no aceptara regalos de Zeus, pero Epimeteo, deslumbrado, aceptó a Pandora. Al abrir la jarra, todos los males escaparon al mundo y se esparcieron entre los mortales. Solo un elemento quedó atrapado en el fondo: la esperanza, cuya naturaleza ambigua ha sido debatida desde la antigüedad. Para algunos fue un consuelo divino reservado al hombre, para otros, el último engaño de los dioses, una ilusión que mantiene al hombre en un ciclo interminable de sufrimiento y deseo. Una tradición órfica posterior sugiere que Prometeo no solo favoreció a los hombres, sino que también los creó a partir de arcilla y lágrimas divinas. Según esa versión, Zeus castigó a la humanidad no solo por haber recibido el fuego, sino por poseer una chispa del espíritu divino incorporada en su carne. Sin embargo, esta versión fue minoritaria y no reemplazó la interpretación hesiódica,
donde los hombres ya existían y el fuego fue el punto de inflexión entre la subordinación total y la búsqueda de autonomía. El castigo de Prometeo permaneció vigente durante generaciones, símbolo de la tensión entre conocimiento y poder, libertad e imposición divina, hasta que un nuevo héroe olímpico sería elegido para liberarlo y con ello redefinir las relaciones entre dioses y mortales. Los primeros hombres y las edades de la humanidad. Según la teogonía establecida por los poetas arcaicos, la humanidad no nació perfecta ni en un solo acto, sino que surgió en distintas etapas o razas, cada una marcada por un tipo de relación con los dioses y con el orden cósmico. Hesíodo describió estas etapas como edades de la humanidad, mostrando una progresiva decadencia desde un origen divino hasta la era presente, gobernada por el sufrimiento y la inestabilidad. Cada edad no representa una cronología histórica, sino un estado espiritual y moral del ser humano frente a los dioses. La Edad de Oro fue la primera y más perfecta. Bajo el reinado de Cronos, los hombres vivían como dioses, libres de fatiga y dolor. No envejecían y sus vidas transcurrían en banquetes y armonía con la naturaleza. La tierra, sin necesidad de cultivo, producía alimentos en abundancia: trigo, frutas, miel. No existían leyes ni castigos, pues no había injusticia. La muerte no era un final trágico, sino un suave sueño que precedía a la transformación del hombre en un démon o espíritu protector de los mortales, custodiando la justicia y el orden. Esta raza no conocía la guerra ni la propiedad privada. Todo era compartido bajo la mirada silenciosa de los dioses. La Edad de Oro representaba el tiempo en que los humanos estaban más cerca de lo divino. Con el ascenso de Zeus, comenzó la Edad de Plata. Los hombres de esta raza eran inferiores en cuerpo y espíritu. Vivían 100 años como niños, sin desarrollar virtud ni prudencia, y cuando alcanzaban la edad adulta, se entregaban a la arrogancia y al desprecio por los dioses. No ofrecían sacrificios ni seguían los ritos sagrados. Zeus, irritado por su impiedad, los destruyó. Esta humanidad vivía en tensión con la divinidad, incapaz de obedecer las leyes naturales del cosmos. Fueron sepultados bajo la tierra y, aunque se les otorgó cierto honor, quedaron relegados al mundo subterráneo como espíritus secundarios, lejos de los hombres y los dioses. La tercera etapa fue la Edad de Bronce, un tiempo de violencia incesante. Los hombres de esta raza estaban hechos de madera de fresno y poseían corazones duros como el bronce del que sus armas estaban forjadas. No conocían la agricultura ni las artes. Vivían para la guerra, habitando casas de bronce, comiendo carne sin piedad y muriendo jóvenes. Sus cuerpos eran enormes, sus manos feroces, pero carecían de sabiduría. No dejaban legado, pues su raza desapareció por autodestrucción, consumida por su propia violencia. Al morir, no se convirtieron en espíritus protectores, sino que se hundieron en el Hades sin gloria ni memoria. A esta edad siguió una excepción, la Edad de los Héroes, también llamada raza divina. No fue una etapa de decadencia, sino un momento intermedio en el que surgieron los grandes protagonistas de los ciclos épicos. Estos hombres, descendientes de dioses o favorecidos por ellos, lucharon en guerras sagradas, como la expedición de los argonautas, la batalla de Tebas y la guerra de Troya. No eran invulnerables ni eternos, pero su valor y nobleza los elevaron por encima de las razas anteriores. A su muerte, algunos fueron llevados a las Islas de los Bienaventurados, donde vivían en una era de eternas cosechas bajo el gobierno de Cronos, restaurado simbólicamente como soberano del paraíso. Finalmente llegó la Edad de Hierro, la era actual según Hesíodo. El hierro representaba la dureza, pero también la fragilidad moral del hombre moderno. En esta edad, el trabajo es incesante y el sufrimiento inevitable. La justicia está corrompida por la fuerza, y los hombres luchan entre sí por riqueza y poder. Los vínculos familiares se deshacen, los hijos no respetan a los padres, y los juramentos carecen de valor. La violencia no proviene de la grandeza heroica, sino de la codicia. La agricultura requiere esfuerzo. La tierra no produce nada sin trabajo. Las enfermedades, la vejez y la muerte acechan sin tregua. En esta era, los dioses se distancian cada vez más de los hombres, y la esperanza reside únicamente en la perseverancia frente a la adversidad. Según la visión hesiódica, los mortales de la Edad de Hierro están destinados a vivir en un ciclo de decadencia creciente.
Vendrá un momento en que Aidos, la idea de pudor, y Némesis, la justa indignación, abandonarán la tierra para unirse a los dioses, dejando a la humanidad completamente desprotegida ante el mal. Cuando eso ocurra, los hombres serán incapaces de reconocer la virtud y la sociedad colapsará hacia una nueva forma de caos moral. La Edad de Hierro no anuncia un final, sino una prolongación de la lucha constante por la supervivencia en un mundo en el que los dones divinos han sido reemplazados por el esfuerzo humano y la incertidumbre del destino. Perseo y la cabeza de Medusa. Perseo nació del encuentro entre lo divino y lo humano. Su madre, Dánae, hija del rey Acrisio de Argos, fue encerrada en una torre de bronce luego de que un oráculo anunciara que su hijo causaría la muerte de su padre. Acrisio, temiendo la profecía, buscó impedir el linaje, pero Zeus, en forma de lluvia dorada, penetró la cámara y fecundó a Dánae. Al descubrir al niño, Acrisio encerró a madre e hijo en un cofre y los arrojó al mar. Las olas los llevaron hasta la isla de Sérifos, donde fueron rescatados por Dictis, hermano del rey Polidectes. Perseo creció protegido por Dictis, pero Polidectes se enamoró de Dánae e intentó deshacerse de Perseo. El rey anunció su deseo de casarse con Hipodamía y pidió a cada hombre de la isla un caballo como tributo. Perseo, sin recursos, declaró que podría ofrecer cualquier otra cosa, incluso la cabeza de la gorgona Medusa. Polidectes aceptó la oferta con la intención de enviarlo a una muerte segura. La tarea era de una dificultad titánica. Medusa era una de las 3 gorgonas, las únicas mortales entre criaturas aladas con serpientes por cabello cuyo rostro convertía en piedra a quien lo mirase. Para emprender su misión, Perseo recibió ayuda divina. Hermes le entregó una hoz adamantina y Atenea un escudo pulido como espejo. Le indicaron que debía encontrar primero a las Grayas, 3 ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente, para obtener de ellas el camino hacia las ninfas custodias de los tesoros divinos. Perseo se acercó a las Grayas en la oscuridad, arrebatándoles el ojo cuando se lo pasaban entre sí. Incapaces de ver, las Grayas accedieron a guiarlo a cambio de recuperar su visión. Perseo les exigió el camino hacia las ninfas, quienes le entregarían los objetos necesarios. Las Grayas revelaron el lugar secreto, y Perseo viajó hasta allí. Las ninfas le dieron las sandalias aladas para volar, el zurrón mágico para guardar la cabeza de Medusa sin mirarla directamente y el casco de invisibilidad de Hades para escapar del peligro. Perseo llegó a la morada de las Gorgonas, situada en el extremo occidental del mundo, donde la noche y el día se encuentran. Medusa dormía entre sus hermanas inmortales. Perseo, guiado por Atenea, utilizó el reflejo de su escudo para no mirar directamente a la criatura. Se acercó en silencio y, con la hoz de Hermes, decapitó a Medusa de un solo golpe. Del cuello cercenado brotaron 2 seres divinos, Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un gigante armado. Mientras las gorgonas despertaban y emitían gritos que sacudían el aire, Perseo se colocó el casco de invisibilidad, montó a Pegaso y escapó llevando la cabeza dentro del zurrón. De vuelta en su viaje, Perseo llegó a Etiopía, donde encontró a Andrómeda encadenada a una roca. Su madre, Casiopea, había ofendido a las Nereidas al decir que su hija era más hermosa que ellas. Poseidón envió un monstruo marino para devastar el reino. El oráculo declaró que solo el sacrificio de Andrómeda salvaría al país. Perseo, al verla, descendió del cielo y prometió al rey Cefeo que la rescataría a cambio de su mano. Cuando el monstruo emergió de las aguas, Perseo utilizó la cabeza de Medusa para petrificarlo. Liberó a Andrómeda y la tomó como esposa. Con su misión cumplida, Perseo regresó a Sérifos. Polidectes había intentado forzar a Dánae a casarse y había exiliado a Dictis. Perseo entró en el palacio y reveló la cabeza de Medusa. Los cortesanos y el rey se convirtieron en piedra. Dictis fue proclamado rey y Perseo devolvió los objetos divinos a Hermes y Atenea. La cabeza de Medusa fue entregada a Atenea, quien la colocó en su égida como símbolo de poder invencible. Entonces, Perseo decidió buscar a su abuelo Acrisio. Este, al enterarse de que su nieto seguía vivo, huyó a Tesalia. Durante unos juegos atléticos celebrados en Larisa, Perseo participó en una competencia de disco. El disco se desvió y golpeó a un anciano espectador. Era Acrisio. La profecía se cumplió. Sin intención de matar, Perseo se convirtió en instrumento del destino.
Tras este suceso, abandonó Argos y fundó la ciudad de Micenas, considerada una de las capitales más antiguas y sagradas de la civilización griega, origen mítico de linajes heroicos que dominarían la era siguiente. Belerofonte y Pegaso contra la Quimera. Belerofonte, cuyo nombre original era Hipono, pertenecía a un linaje noble e incluso divino. Según la tradición más aceptada, era hijo del rey Glauco de Corinto, aunque algunas versiones lo atribuyen directamente a Poseidón, quien lo habría engendrado con Eurínome, otorgándole una naturaleza semidivina. Su destino heroico se vio marcado por un crimen involuntario. Mató a un hombre, aunque en algunas versiones históricas se indica que asesinó a su propio hermano y fue purificado por Preto, rey de Tirinto. La esposa de Preto, Estenebea, se enamoró de Belerofonte, pero al ser rechazada por él, lo acusó falsamente de intento de violación. Preto, incapaz de ejecutar directamente a su huésped por temor a la ira divina, lo envió con una carta sellada a su suegro, el rey Ióbates de Licia. El mensaje contenía la orden de matar a Belerofonte. Ióbates, enfrentado al mismo dilema, decidió enviar al héroe a una misión imposible: eliminar a la Quimera, criatura monstruosa descendiente de Tifón y Equidna, engendro del caos primordial. La Quimera tenía cuerpo de león, una segunda cabeza de cabra que brotaba de su lomo y una cola que terminaba en serpiente. Su aliento era fuego vivo. Habitaba las montañas de Licia y devastaba todo a su paso. Para enfrentar a una bestia que no pertenecía al mundo de los mortales, Belerofonte necesitaba un medio divino. Siguiendo el consejo del adivino Polieido, pasó la noche en el templo de Atenea. Durante su sueño, la diosa se le apareció y le entregó una brida de oro. Al despertar, encontró el objeto consagrado a sus pies. Con él se dirigió a la fuente Peirene, donde el Pegaso, caballo alado nacido de la sangre de Medusa cuando fue decapitada por Perseo, bebía en silencio. Pegaso era hijo de Poseidón y criatura libre del cielo. Belerofonte se acercó sigilosamente y logró colocar la brida sobre su cabeza. Pegaso no se resistió, reconoció en el héroe la voluntad de los dioses. Con Pegaso como montura, Belerofonte voló hacia la guarida de la Quimera. El monstruo emergió envuelto en llamas. Belerofonte atacó desde el aire, fuera del alcance del fuego. La batalla fue prolongada. El héroe, siguiendo la inspiración divina, arrojó un bloque de plomo dentro de la garganta de la bestia. El fuego de la Quimera fundió el metal, que descendió y quemó sus entrañas. Así cayó el monstruo, no por fuerza, sino por ingenio transmitido desde el Olimpo. Ióbates, sorprendido por la supervivencia del héroe, le encomendó 2 nuevas misiones con la esperanza de verlo perecer. La primera fue combatir a los Sólimos, una tribu guerrera temida incluso por los dioses. Pegaso permitió a Belerofonte atacar desde el cielo, desconcertando a sus enemigos. Luego enfrentó a las Amazonas, mujeres guerreras que vivían más allá del mundo conocido. Una vez más, Belerofonte obtuvo la victoria. Ióbates comprendió entonces que su huésped era favorecido por los dioses. Le ofreció a su hija Filonoe en matrimonio y le entregó la mitad del reino. Con su gloria consolidada, Belerofonte dominaba la tierra y los cielos montado en Pegaso. Fue en ese momento cuando el ibris, el exceso de orgullo, se apoderó de él. Decidió elevarse hasta el monte Olimpo y unirse a los dioses como un igual. Al elevarse en el aire puro, Zeus observó su ascenso desafiante. Envió un tábano que picó a Pegaso. El caballo herido y enfurecido se encabritó y lanzó a Belerofonte al vacío. Cayó a la tierra sobreviviendo, pero quedó ciego, lisiado y errante. Pegaso continuó su ascenso y fue recibido por Zeus, quien le otorgó la tarea de portar su rayo y lo convirtió en una constelación inmortal. Belerofonte, una vez héroe divino, terminó sus días vagando como un simple mortal, rechazado por hombres y dioses. Su historia marcó el límite entre lo humano y lo divino. El héroe podía superar monstruos, pero no trascender el orden impuesto por Zeus. La raza heroica encontró en su destino una advertencia eterna sobre el lugar del hombre en el cosmos. Teseo y el laberinto del Minotauro. Teseo, príncipe de Atenas, nació bajo un doble linaje. Su madre, Etra, fue seducida por el rey Egeo tras una noche en Trecén. Ese mismo encuentro coincidió con la unión con el dios Poseidón, quien reclamó la paternidad divina del niño. Este doble origen le otorgaba tanto el derecho mortal al trono de Atenas como la protección de un poder marino ancestral.
Egeo, antes de partir, dejó su espada y sus sandalias bajo una roca, ordenando a Etra que el niño, al ser lo suficientemente fuerte para levantarla, reclamara su identidad y se presentara en Atenas. A los 16 años, Teseo levantó la roca sin esfuerzo, tomó los símbolos de su linaje y emprendió el camino hacia la ciudad enfrentando 6 peligros mortales, derrotando a bandidos y monstruos como Sinis y Procrustes, purificando la ruta sagrada hacia el Ática. Mientras tanto, Atenas se encontraba sometida a Creta. El rey Minos, tras perder a su hijo Androgeo en territorio ateniense, impuso como castigo un tributo. Cada 9 años, 7 jóvenes y 7 doncellas debían ser enviados a Creta para ser devorados por el Minotauro, criatura mitad hombre mitad toro, nacida de la unión de Pasífae, esposa de Minos, con un toro divino enviado por Poseidón. Minos, avergonzado por el origen del monstruo, mandó al arquitecto Dédalo construir un laberinto tan complejo que nadie que entrara pudiera encontrar la salida. Teseo, al llegar a Atenas, se ofreció voluntariamente para formar parte del tributo, declarando su propósito de liberar a su pueblo de la humillación cretense. Antes de partir, prometió a su padre que si regresaba con vida, cambiaría las velas negras del barco por unas velas blancas como señal de victoria. El barco llegó a Cnosos, donde Minos inspeccionó personalmente a los prisioneros. Ariadna, hija del rey, al ver a Teseo fue invadida por un impulso divino enviado por Afrodita. Decidida a salvarlo, acudió a él durante la noche y le entregó un ovillo de hilo. Le reveló que atado a la entrada del laberinto, le permitiría recorrer los pasillos sin perderse. A cambio, Teseo debía prometer llevarla con él de regreso a Atenas como esposa legítima. Al amanecer, Teseo descendió al laberinto. Mientras avanzaba, el eco del Minotauro retumbaba en las paredes de piedra. Finalmente encontró al monstruo en el centro. La bestia cargó contra él con violencia descomunal, pero Teseo, dotado de la fuerza de Poseidón, lo esquivó y lo estranguló con sus propias manos. Después recogió el hilo y siguió el camino de regreso hasta la salida, reuniéndose con los jóvenes atenienses. Teseo, Ariadna y los prisioneros escaparon de Creta durante la noche, navegando hacia Grecia. Sin embargo, en la isla de Naxos, un sueño profético enviado por Dionisio interrumpió su travesía. El dios del vino reclamó a Ariadna como esposa divina, declarando que su destino no era mortal. Teseo la dejó en la isla, donde fue consagrada como diosa del rejuvenecimiento y la fecundidad eterna. El héroe continuó navegando hacia Atenas, pero, abrumado por el cansancio, olvidó cambiar las velas negras por las blancas. Desde lo alto del cabo de Sunio, Egeo observaba el horizonte cada día esperando el regreso de su hijo. Al ver el barco con velas negras, creyó que Teseo había muerto. En un acto desesperado se arrojó al mar. Aquel cuerpo de agua fue desde entonces llamado Mar Egeo. Teseo desembarcó poco después y fue recibido con duelo. Su acceso al trono fue inmediato, no por la ceremonia, sino por la desaparición del rey y la salvación de Atenas. Teseo asumió el poder e instauró la unificación política del Ática, centralizando los pueblos bajo la autoridad de Atenas y estableciendo las bases del poder cívico. El héroe que derrotó al Minotauro dejó así de ser un aventurero para convertirse en gobernante. Su linaje seguiría marcando la historia mítica de Grecia hasta su desaparición final. Edipo, la Esfinge y la maldición de Tebas. Layo, rey de Tebas, recibió una profecía del oráculo de Delfos que anunciaba que su futuro hijo sería el responsable de su muerte. Para evitar ese destino, decidió no tener descendencia, pero una noche, en estado de embriaguez o por intervención divina, se unió a su esposa Yocasta. El niño nació como cumplimiento directo de la profecía. Layo ordenó que le atravesaran los pies con un hierro y lo abandonaran en el monte Citerón. El niño fue entregado a un pastor con órdenes de dejarlo morir, pero el pastor, movido por compasión, lo entregó a un emisario de Corinto. El bebé fue adoptado por el rey Pólibo y la reina Peribea, quienes lo criaron como heredero. Le llamaron Edipo, pies hinchados, en referencia a las heridas de su infancia. Ya adulto, Edipo oyó rumores sobre su origen. Inquieto, viajó a Delfos para consultar al oráculo. La Pitia no respondió a su pregunta sobre sus padres, sino que reveló una profecía terrible: mataría a su padre y se casaría con su madre.
Horrorizado, decidió no regresar a Corinto, creyendo proteger a quienes consideraba sus padres. En su camino hacia el este, se encontró en un cruce de caminos con un anciano y su séquito. Una disputa surgió por el derecho de paso. Edipo, en defensa propia, mató al anciano y a sus acompañantes. No sabía que el hombre era Layo, su verdadero padre, cumpliendo así la primera parte del oráculo. Mientras tanto, Tebas se encontraba bajo el asedio de la Esfinge, criatura con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave. Sentada en una roca a la entrada de la ciudad, planteaba un enigma a todo aquel que intentaba cruzar. ¿Qué ser camina por la mañana en 4 patas, al mediodía en 2 y por la tarde en 3? Quien no respondía correctamente era devorado. El pueblo se encontraba paralizado y la ciudad, sin rey, ya que Layo había desaparecido. Edipo llegó a Tebas e hizo frente a la Esfinge. Respondió al enigma. El hombre, que gatea de niño, camina erguido en la adultez y usa bastón en la vejez. La Esfinge, derrotada, se arrojó desde lo alto de la roca y murió. Como recompensa, Edipo fue proclamado rey y se casó con la reina viuda Yocasta, sin conocer su verdadera identidad. El matrimonio trajo prosperidad temporal. Edipo tuvo 4 hijos con Yocasta: Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene. Años después, una peste devastó Tebas. Los cultivos morían, las mujeres perdían a sus hijos y los dioses guardaban silencio. Edipo envió a su cuñado Creonte al oráculo de Delfos. La respuesta fue clara. La ciudad estaba contaminada porque el asesino de Layo seguía impune dentro de sus murallas. Edipo, determinado a salvar a su pueblo, inició una investigación. Interrogó a testigos, profetas y finalmente al pastor que había salvado su vida de niño. Lentamente, las piezas comenzaron a encajar. Edipo comprendió que él mismo era el asesino de Layo y que su esposa era su madre. Yocasta, al descubrir la verdad, se ahorcó en sus aposentos. Edipo entró y encontró su cuerpo colgando. En un acto de horror y culpa, arrancó los broches de oro de su vestido y se arrancó sus propios ojos con las agujas, cegándose. La sangre brotó de su rostro mientras declaraba que no merecía ver la luz ni el rostro del mundo que había contaminado sin saberlo. La peste cesó, pero Tebas quedó marcada de forma irreversible. Edipo abandonó el palacio ciego y vestido con harapos. Se exilió voluntariamente, guiado por su hija Antígona, mientras su otra hija, Ismene, permanecía en Tebas. El anciano rey dejó atrás la ciudad que había salvado y condenado, llevando consigo la certeza de que ningún mortal puede escapar al destino trazado por los dioses. Eteocles y Polinices heredaron el conflicto paterno. Ambos reclamaron el trono. Se declararon la guerra, marcando el inicio del ciclo de los 7 contra Tebas, un intento fallido de conquistar la ciudad, que terminaría con los hijos de Edipo matándose entre sí, mientras Antígona e Ismene serían arrastradas por la misma maldición que pesaba sobre su linaje. Heracles, Hércules y los 12 trabajos. Heracles nació fruto de la unión de Zeus con Alcmena, una mortal descendiente de Perseo. Zeus, para engendrar al héroe, adoptó la apariencia del esposo de Alcmena, Anfitrión, prolongando la noche para consumar su propósito. Hera, esposa de Zeus, supo del engaño y juró destruir al niño desde su nacimiento. Retrasó el parto de Alcmena y adelantó el de Euristeo, primo de Heracles, para que éste naciera primero y heredara la realeza. A pesar de los intentos de Hera, el niño nació dotado de fuerza sobrehumana. A los pocos meses, Hera envió 2 serpientes a su cuna. Heracles las estranguló con sus manos mientras reía, revelando su naturaleza divina. Ya adulto, Heracles se casó con Mégara, princesa de Tebas, y tuvo con ella varios hijos. Hera, aún hostil, lo sumió en un estado de locura que lo llevó a matar a su esposa y a sus hijos. Cuando recuperó la razón, fue consumido por la culpa. Acudió al oráculo de Delfos en busca de expiación. La Pitia le anunció que debía servir al rey Euristeo de Micenas y cumplir los trabajos que éste le impusiera. Solo así sería purificado. El primer trabajo fue matar al león de Nemea, bestia invulnerable a las armas. Heracles lo estranguló con sus brazos y se cubrió con su piel impenetrable. El segundo fue destruir a la hidra de Lerna, serpiente acuática de múltiples cabezas. Cada vez que cortaba una, 2 surgían en su lugar. Con ayuda de su sobrino Iolao, cauterizó los cuellos y enterró la cabeza inmortal bajo una roca.
El tercer trabajo lo llevó a capturar a la cierva de Cerinia, consagrada a Artemisa, de pezuñas doradas y velocidad divina. Heracles la persiguió durante un año hasta atraparla sin derramar sangre. El cuarto fue capturar vivo al jabalí de Erimanto, monstruo que devastaba los campos. Lo condujo hacia la nieve hasta agotarlo y lo encadenó. El quinto trabajo consistió en limpiar los establos de Augías, rey que poseía miles de reses cuyas deyecciones se acumulaban desde hacía décadas. Heracles desvió los ríos Alfeo y Peneo para arrasar con la inmundicia en un solo día, demostrando su dominio sobre la naturaleza. El sexto lo enfrentó a las aves del Estínfalo, criaturas de pico y plumas metálicas. Con castañuelas de bronce de Atenea, las hizo volar y las derribó en el cielo. El séptimo trabajo fue capturar al toro de Creta, enviado por Poseidón y rechazado por Minos. Heracles lo domó con sus manos y lo llevó a Euristeo. El octavo consistió en capturar a las yeguas de Diomedes, que se alimentaban de carne humana. Heracles venció a Diomedes y arrojó su cuerpo a sus propios caballos, calmándolos, para luego conducirlos a Micenas. El noveno lo llevó a la lejana Tracia, a obtener el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. Al principio la reina le entregó el cinturón voluntariamente, pero Hera sembró el pánico entre las amazonas, desatando un combate que terminó con la muerte de Hipólita. El décimo trabajo exigió robar el rebaño de Gerión, gigante de 3 cuerpos que habitaba en el extremo occidental del mundo. Heracles cruzó el océano en una copa dorada prestada por el sol y mató al gigante con una flecha envenenada. El 11º trabajo, impuesto como castigo adicional porque Euristeo declaró inválidos algunos trabajos anteriores, consistió en robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, custodiadas por ninfas inmortales e hijas de Atlas. Heracles encontró a Atlas, quien sostenía el cielo, y le ofreció relevarlo mientras obtenía las manzanas. Atlas regresó con ellas y planeó dejar al héroe sosteniendo el firmamento, pero Heracles lo engañó haciéndole tomar nuevamente el cielo, mientras supuestamente acomodaba su carga, quedándose así con el fruto divino. El 12º y más temible trabajo fue capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas guardián del inframundo. Heracles descendió al reino de Hades, solicitó el permiso del dios, quien accedió con la condición de que no usara armas. Heracles sujetó a Cerbero con sus brazos desnudos y lo llevó a Micenas. Al mostrarlo a Euristeo, el rey aterrorizado le ordenó devolverlo al inframundo, dando por concluidos los trabajos. Liberado de su servidumbre, Heracles continuó viviendo aventuras. Se casó con Deyanira, pero fue engañado por el centauro Neso, quien al morir le entregó una túnica impregnada con su sangre. Tiempo después, Deyanira, creyendo que era un filtro amoroso, vistió a Heracles con esa túnica. La sangre del centauro, mezclada con el veneno de la hidra, quemó la piel del héroe. Agonizante, Heracles construyó su propia pira funeraria en el monte Eta. Cuando el fuego envolvió su cuerpo mortal, sus partes divinas ascendieron al Olimpo. Allí fue recibido por Zeus, reconciliado con Hera, quien lo aceptó como hijo. Heracles se convirtió en dios inmortal y tomó por esposa a Hebe, diosa de la juventud eterna. Su ascenso marcó el fin del héroe más grande de la mitología griega y la incorporación definitiva de la fuerza heroica al orden divino. Jasón y los argonautas. Jasón era heredero legítimo del reino de Iolco, pero su tío Pelias había usurpado el trono tras expulsar a su padre, Esón. Educado por el centauro Quirón en el monte Pelión, Jasón creció ajeno a la corte hasta que alcanzó la madurez. Entonces descendió hacia Iolco para reclamar su derecho. En su camino ayudó a una anciana a cruzar un río, perdiendo una sandalia. La anciana era Hera disfrazada, quien favoreció a Jasón desde ese momento. Al entrar en la ciudad con un pie descalzo, Pelias lo reconoció como el hombre anunciado por el oráculo, aquel que llegaría con una sola sandalia para destruirlo. Incapaz de matarlo directamente, Pelias le impuso una misión imposible: traer de regreso el vellocino de oro guardado en la lejana Cólquide, en el extremo oriental del Mar Negro. Jasón reunió una tripulación de héroes sin precedentes a bordo de la nave Argo, construida por Argos bajo la guía de Atenea. Entre los argonautas estaban Heracles, Orfeo, los hermanos Dioscuros, Atalanta y el adivino Fineo. La travesía estuvo marcada por desafíos enviados por los dioses para probar la legitimidad del héroe. En sus primeras etapas,
Enfrentaron a las arpías que atormentaban a Fineo robándole la comida. Calé y Cetes, hijos del viento Bóreas, persiguieron a las arpías hasta que Iris ordenó detenerse. Fineos reveló a Jasón el peligro de las Símplegades, rocas que chocaban entre sí destruyendo cualquier embarcación. Argo pasó entre ellas dejando una pluma de paloma atrapada, marcando el fin del peligro. Las rocas permanecieron quietas para siempre. Llegaron a Cólquide, donde el rey Eetes custodiaba el vellocino, colgado de un roble sagrado y vigilado por un dragón que nunca dormía. Jasón pidió el vellocino como heredero de los reyes. Eetes, desconfiando, prometió entregarlo solo si Jasón realizaba 3 tareas: uncir toros que exhalaban fuego, arar un campo y sembrarlo con dientes de dragón, de los cuales brotarían guerreros armados. Hera intervino y persuadió a Afrodita para enviar a su hijo Eros. Una flecha del dios del deseo atravesó el corazón de Medea, hija de Eetes y sacerdotisa de Hécate. Enamorada de Jasón, Medea le entregó un ungüento mágico para resistir el fuego de los toros y la guió para sembrar los dientes y hacer que los guerreros nacidos se destruyeran entre sí. Eetes, al ver que Jasón había cumplido las tareas, se negó a entregar el vellocino. Medea, anticipando la traición de su padre, llevó a Jasón al roble sagrado, lo durmió con conjuros y permitió que Jasón despojara al dragón del vellocino dorado. Los argonautas huyeron de noche llevándose a Medea. Eetes envió tras ellos una flota comandada por Apsirto, hermano de Medea. Para escapar, Medea urdió un plan brutal. Atrajo a Apsirto a una emboscada, donde Jasón lo asesinó. Después, Medea descuartizó su cuerpo y arrojó los restos al mar, obligando a su padre a detenerse para recogerlos, retrasando la persecución. Ese acto selló la separación eterna de Medea de su linaje y marcó su unión definitiva al destino de Jasón. El viaje de regreso estuvo plagado de destinos forzados por los dioses. La nave Argo fue desviada hacia el norte, hasta el río Océano, y luego al territorio de Circe, tía de Medea. Circe purificó a Jasón y Medea por el crimen de Apsirto, pero declaró que los dioses no olvidarían el derramamiento de sangre. Después enfrentaron a las sirenas, cuyo canto fue silenciado por la música de Orfeo. Cruzaron entre Escila y Caribdis, monstruos marinos enviados por Poseidón. Al llegar a Libia, quedaron varados en el desierto y debieron cargar la nave sobre sus hombros hasta encontrar agua. Al regresar finalmente a Iolco, Jasón presentó el vellocino a Pelias. El usurpador se negó a ceder el trono. Medea ideó entonces una estratagema. Convenció a las hijas de Pelias de que podían rejuvenecer a su padre cortándolo en pedazos e hirviéndolo en un caldero con hierbas mágicas. Medea fingió demostrar el proceso con un carnero que renació como cordero. Las hijas, desesperadas por salvar a su padre, lo descuartizaron, pero Medea no completó el hechizo. Pelias murió y Jasón fue exiliado. Jasón y Medea se establecieron en Corinto, donde tuvieron 2 hijos. Con el tiempo, Jasón repudió a Medea para casarse con Glaus, hija del rey Creonte, buscando consolidar su poder. Medea, traicionada, asesinó a Glaus y a sus propios hijos antes de huir en un carro alado enviado por su abuelo Helios, dejando a Jasón sin familia ni legado. Años después, Jasón, envejecido y solo, regresó a la nave Argo, ahora abandonada. Mientras se sentaba bajo su quilla, un madero podrido se desprendió y lo aplastó. El héroe que había conquistado el vellocino de oro murió sin gloria, consumido por la ruina de su propia ambición. Orfeo y Eurídice. Orfeo nació en Tracia, tierra de montañas y ríos sagrados, hijo de la musa Calíope y, según algunas tradiciones, del propio Apolo. Desde niño fue instruido en la lira, instrumento que Apolo le entregó como símbolo de su linaje divino. No era simplemente un músico, su canto poseía un poder capaz de alterar el curso natural del mundo. Al son de su melodía, las fieras abandonaban la violencia, los árboles se inclinaban para escucharlo, las rocas se movían de lugar y los ríos detenían su cauce. Las musas lo consideraban el intérprete supremo de la armonía cósmica y su voz era vista como un puente entre los dioses y los mortales. En su juventud conoció a Eurídice, una ninfa de los bosques. La unión entre ambos fue inmediata, no fruto de un impulso humano, sino del designio de las fuerzas naturales. Su boda reunió a ninfas, sátiros y dioses menores, pero el destino se impuso rápidamente.
Mientras Eurídice caminaba entre los prados, una serpiente la mordió en el talón. Su cuerpo cayó sobre la hierba y su espíritu descendió al reino de Hades. La muerte no fue interpretada como castigo, sino como recordatorio de que incluso lo más puro estaba sujeto al orden establecido por los inmortales. Incapaz de aceptar la separación, Orfeo tomó la decisión que ningún mortal había intentado con éxito: viajar al mundo subterráneo y suplicar a los dioses del inframundo. Se internó en las cavernas de Tenaro, donde se encontraba una de las entradas al Hades. Con su lira invocó un canto dedicado a Perséfone, recordándole su propia vida mortal antes de ser raptada por Hades. Su música resonó por las orillas del río Estigia. Caronte, el barquero que transporta las almas, detuvo su remo. Cerbero, el perro tricéfalo, se tendió en el suelo mansamente. Las sombras de los muertos se congregaron a su alrededor, no para atormentarlo, sino para recordar el latido perdido de la vida. Hades y Perséfone escucharon. Orfeo no ofreció argumentos, sino melodías. Cantó el dolor de la ausencia, el vacío que deja un amante cuando se convierte en sombra, el contraste entre el mundo que florece bajo el sol y el silencio eterno del inframundo. Perséfone, conmovida por el recuerdo de su propia madre Deméter llorando su ausencia, persuadió a Hades para conceder a Eurídice el permiso de regresar. Pero el dios de los muertos impuso una condición irrevocable. Orfeo caminaría delante, Eurídice lo seguiría en silencio, y él no podría mirarla hasta que ambos hubieran alcanzado el mundo de los vivos. Si lo hacía, ella quedaría para siempre en el reino de las sombras. El camino de regreso fue largo y silencioso. Orfeo solo oía el sonido de sus propios pasos. No podía escuchar la respiración de Eurídice ni sentir su presencia. En el umbral del mundo superior la duda se apoderó de él, un impulso irresistible lo dominó. Giró la cabeza. Por un instante vio a Eurídice, con la mano extendida hacia él. Luego su forma se disolvió como niebla. No hubo gritos, solo un susurro que se apagó en el aire. El destino quedó cumplido. La segunda muerte de Eurídice fue definitiva. Orfeo intentó descender de nuevo, pero los dioses cerraron el paso. Regresó a la superficie. Su lira no volvió a cantar el mundo de los hombres. Rechazó el vino, el banquete, la compañía. Viajó por los valles y montañas de Grecia, siempre solo, cantando a Eurídice como si su voz pudiera abrir un portal invisible hacia el más allá. Con el tiempo surgió alrededor de él una doctrina mistérica, el orfismo, que enseñaba que el alma humana es prisionera del cuerpo y solo mediante ritos de purificación puede reunirse con lo divino. Orfeo se convirtió en el primer iniciador, enseñando que la vida es una caída y la muerte, un posible retorno. Las tradiciones sobre su final divergen. La más extendida afirma que un día, mientras Orfeo tocaba su lira a orillas del río Ebro, un grupo de Ménades, sacerdotisas de Dionisio, lo encontró. Irritadas por su rechazo a los cultos báquicos y a las mujeres mortales, lo atacaron. Orfeo no opuso resistencia. Las Ménades desgarraron su cuerpo y dispersaron sus miembros por los campos. Su cabeza y su lira cayeron al río y flotaron hasta el mar. Aún separada del cuerpo, la cabeza seguía cantando el nombre de Eurídice. La lira emitía sonidos al compás de las olas. Las ninfas recogieron los restos y los enterraron al pie del monte Olimpo, donde los pájaros cantaron melodías que nadie había escuchado antes. Otra versión afirma que Orfeo, tras perder definitivamente a Eurídice, renunció a toda relación con los mortales y se retiró a una cueva sagrada. Allí permaneció en silencio, sin alimento ni sueño, hasta que su cuerpo se volvió ligero como el aire y desapareció, como si su alma hubiera sido absorbida por la lira que sostenía. No hubo muerte violenta, sino disolución del cuerpo por intervención divina. Su lira se convirtió en constelación, colocada por Apolo entre las estrellas para que el mundo recordara el poder de la música. Una tercera tradición, conservada en círculos órficos posteriores, sostiene que Orfeo, tras su muerte física, descendió al Hades no como mortal ni como sombra, sino como hierofante. Allí encontró a Eurídice en los prados de Asfódelos. No hubo abrazo ni palabra, solo la certeza de que el canto había cumplido su último propósito, reunir lo que la ley divina había separado en vida. La guerra de Troya y el ocaso de los héroes. Antes del nacimiento de los protagonistas de la guerra de Troya, una profecía había sido pronunciada en los salones del Olimpo.
Una guerra sin precedentes pondría fin a la edad de los héroes y tras ella, los dioses se retirarían gradualmente del mundo de los mortales. Esta advertencia se hizo realidad cuando Eris, diosa de la discordia, arrojó una manzana dorada durante el banquete de bodas de Peleo y Tetis. Sobre la fruta estaba inscrita una sola frase: para la más bella. Hera, Atenea y Afrodita se disputaron el título. Zeus se negó a juzgar y entregó la decisión a París, príncipe de Troya. Cada diosa le ofreció un regalo: el poder político del mundo por parte de Hera, la sabiduría militar de Atenea y el amor de la mujer más bella del mundo por Afrodita. París eligió a Afrodita. A cambio, ella le prometió a Helena, esposa del rey espartano Menelao. El rapto de Helena, ya fuera por seducción o por fuerza, incendió el mundo helénico. Menelao apeló al juramento que todos los reyes griegos habían hecho: defender el matrimonio de Helena bajo pena de guerra. Agamenón, rey de Micenas y hermano de Menelao, reunió la mayor coalición de ciudades-estado jamás vista. La flota partió hacia Troya, advertida por los oráculos de que ningún triunfo sería posible sin la participación de Aquiles, hijo de la Nereida Tetis, destinado a tener una vida corta pero gloriosa. Troya, situada en la costa de Anatolia, era gobernada por el rey Príamo y defendida por sus hijos Héctor y París. La ciudad era considerada invencible, rodeada por murallas construidas, según la tradición, por Apolo y Poseidón. Durante los primeros años de conflicto, los aqueos sitiaron la ciudad sin lograr tomarla. A su vez, los troyanos resistieron con la ayuda de los dioses protectores. El campo de batalla no era lugar exclusivo de mortales, dioses y héroes luchaban lado a lado. Apolo guiaba las flechas de los troyanos, Hera y Atenea protegían a los aqueos. Zeus, atado por el destino, permitía la guerra sin poder cambiar el desenlace final. Aquiles, el más grande de los héroes griegos, dominaba el campo de batalla. Su armadura brillaba como un fragmento del sol. Sin embargo, una disputa con Agamenón por la esclava Briseida lo llevó a retirarse del combate. Esta ausencia permitió a los troyanos, liderados por Héctor, empujar a los griegos hasta las murallas de sus naves. En este conflicto, Héctor, príncipe troyano, se convirtió en líder absoluto de su pueblo, combatiendo no por gloria personal, sino por la supervivencia de su ciudad y su familia. Patroclo, amigo íntimo de Aquiles, tomó su armadura e ingresó a la batalla para salvar a los aqueos del desastre. Su intervención cambió el curso de la guerra, pero también precipitó su destino. Héctor lo enfrentó y lo mató, creyendo que era Aquiles. Al descubrir la muerte de Patroclo, Aquiles regresó al combate con furia incontrolable. Su madre Tetis pidió al dios Hefesto una nueva armadura. Aquiles desafió al río Escamandro, combatió a héroes y dioses y por fin enfrentó a Héctor bajo los muros de Troya. El duelo fue breve. Héctor cayó atravesado por la lanza de Aquiles. Este amarró su cuerpo a su carro y lo arrastró 3 veces alrededor de la ciudad. El rey Príamo, guiado por Hermes, se adentró en el campamento aqueo y suplicó el cuerpo de su hijo. Aquiles, conmovido, accedió. La guerra continuó. París, guiado por Apolo, disparó una flecha que alcanzó el talón de Aquiles, la única parte vulnerable del héroe. Con su muerte se cumplía la profecía. Ulises, llamado Odiseo en griego, ideó entonces un ardid para terminar la guerra. Fingieron retirarse, dejando un enorme caballo de madera a las puertas de la ciudad. Los troyanos, divididos entre quienes desconfiaban del regalo y quienes lo veían como ofrenda de rendición, decidieron introducirlo dentro de la ciudad como símbolo de victoria. Durante la noche, mientras los troyanos dormían, el caballo se abrió y de él salieron guerreros aqueos que abrieron las puertas de la ciudad a sus ejércitos. Troya fue incendiada, sus habitantes fueron masacrados o esclavizados. Príamo murió frente al altar de Zeus Jerqueios. Andrómaca, esposa de Héctor, fue tomada como esclava. Astianacte, su hijo, fue arrojado desde las murallas. El fin de Troya no fue una victoria gloriosa, sino el cierre violento de la era heroica. Las fuerzas que habían dominado el mundo desde el caos, como los dioses, semidioses, monstruos y héroes, se retiraron del escenario. La profecía se había cumplido. Tras la destrucción de Troya, la humanidad entraría definitivamente en la Edad del Hierro, separada para siempre del contacto directo con los inmortales. El brillo de los héroes no regresaría jamás.
La ciudad ardió bajo el cielo indiferente, mientras los dioses observaban por última vez la caída de una civilización mítica. El mito de la Atlántida, la civilización perdida de los dioses. La primera y única fuente antigua que describe la Atlántida con detalle no es un poema ni un mito popular transmitido por bardos, sino los diálogos filosóficos de Platón, específicamente Timeo y Critias. Allí, el sabio ateniense sitúa el origen de esta civilización no como una leyenda aislada, sino como parte del pasado remoto de la humanidad, transmitido por sacerdotes egipcios al legislador Solón. Según ellos, existió más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, una isla vasta, mayor que Libia y Asia juntas, que gobernaba sobre otros reinos e influía en el mar Mediterráneo. Esa isla era la Atlántida, un imperio poderoso que alcanzó su apogeo gracias a su linaje divino. Sus primeros reyes fueron hijos de Poseidón. El dios del mar había encontrado en el extremo occidental del mundo a una mujer mortal llamada Clito. Para protegerla de pretendientes, Poseidón rodeó el lugar con anillos concéntricos de agua y tierra, creando una fortaleza natural de canales navegables. De su unión nacieron 10 hijos, todos reyes. El mayor de ellos fue Atlas, a quien Poseidón otorgó el dominio supremo de la isla. De él provino el nombre de la Atlántida y del océano que la rodeaba. Atlas representaba el equilibrio entre lo humano y lo divino, y sus descendientes gobernaron por generaciones bajo leyes sagradas inscritas en una columna de oricalco colocada en el templo de Poseidón. La Atlántida era una isla de recursos inagotables. Tenía montañas fértiles, llanuras extensas y una red de ríos y fuentes naturales de agua fría y caliente. El oricalco, metal precioso más valioso que el oro, se extraía de sus minas. Abundaban los elefantes, símbolo de la fauna exótica y poderosa, y los campos producían 2 cosechas anuales gracias a un clima templado. La sociedad atlante se dividía entre los descendientes directos de Poseidón, que gobernaban desde la capital, y los pueblos sometidos, que habitaban las demás regiones de la isla. Desde el centro se erguía el templo del dios del mar, de paredes cubiertas de plata y techo de oro. Allí se encontraba la estatua de Poseidón, montado en un carro tirado por 6 caballos alados, rodeado de 100 nereidas talladas en piedra. El imperio de la Atlántida estaba organizado en 10 distritos, cada uno gobernado por uno de los hijos de Poseidón, subordinados a la autoridad de Atlas. Los reyes se reunían periódicamente para deliberar sobre leyes, comercio y defensa, sacrificando toros en honor a su padre divino. Las leyes eran antiguas, establecidas por Poseidón mismo, y exigían que los reyes permanecieran unidos, que ninguno declarara guerra a otro y que todos respetaran los pactos sagrados. Mientras los atlantes obedecieron estas leyes, prosperaron más allá de toda medida humana. Desde su capital, construida en anillos concéntricos de tierra y mar, la Atlántida dominaba una red de estados y colonias. Su poder naval era incomparable y sus ejércitos se extendían por el norte de África y el sur de Europa. Atlántida no era solo una isla, sino una civilización global que reclamaba la obediencia de las naciones. En el Mediterráneo, solo una polis resistió su avance: Atenas. Según el relato transmitido a Solón, los atlantes intentaron conquistar el territorio helénico, pero los atenienses, bajo la guía de Atenea, se alzaron contra ellos. En una batalla mítica librada miles de años antes de la historia conocida, Atenas detuvo el avance atlante. Esta resistencia no fue solamente un acto de guerra, sino un juicio divino. Platón señala que los reyes de la Atlántida comenzaron a corromperse. Con el paso del tiempo, se alejaron de su naturaleza divina y permitieron que predominara la parte mortal de su linaje. Se entregaron a la codicia, buscaron el dominio absoluto sobre todos los pueblos, abandonaron los sacrificios a los dioses y se elevaron por encima de las leyes de Poseidón. Cuando los dioses se reunieron en el Olimpo para juzgar a la Atlántida, Zeus habló, pero sus palabras no fueron reveladas. Solo se mencionó que el castigo vendría rápidamente. Poco después comenzaron los presagios. La tierra tembló. Las fuentes de agua se secaron o se volvieron salobres. El oricalco perdió su brillo. Los toros escaparon del templo y se negaron a ser sacrificados. Una noche, una serie de violentos terremotos sacudió la isla. El suelo se abrió bajo los templos, las murallas se hundieron en el fango. Las ciudades costeras fueron arrasadas por olas gigantes.
El océano se elevó desde todas direcciones. La Atlántida desapareció bajo el mar en un solo día y una noche de catástrofes. Sus ejércitos, sus templos, sus canales, sus reyes y sus dioses locales se hundieron sin dejar rastro, engullidos por el agua. Las rutas marítimas quedaron bloqueadas por el lodo y el océano se volvió intransitable. Las tradiciones posteriores afirmaban que incluso siglos después, los marineros evitaban aquellas aguas, temiendo las corrientes impredecibles y los restos sumergidos de una ciudad maldita. La Atlántida se convirtió en símbolo del poder perdido, no como una leyenda fabulada para entretener, sino como advertencia sobre el destino de los pueblos que se elevan por encima de lo permitido por la ley divina. Los descendientes de Atlas, marcados por el orgullo, fueron borrados del mundo humano. Solo los dioses contemplaron el hundimiento desde el cielo. La isla, nacida del amor de un dios por una mortal, desapareció sin dejar herederos visibles, poniendo fin a la última gran civilización de origen divino.